Uruk, la primera ciudad, es el texto de Mario Liberani que vamos a trabajar en esta clase. Este texto es un texto bastante innovador porque pone en categoría a una ciudad y la pone como la primer ciudad. No tenemos evidencia arqueológica de que esta sea la primer ciudad en sí. Lo que sucede es que es la ciudad más estudiada. Esto es resultado de las distintas tablillas encontradas en esta ciudad y en los últimos 30 años se ha llegado a la conclusión de que Uruk es la primera ciudad. No obstante, en el futuro podrían hacerse otras excavaciones y otros descubrimientos y podrían surgir otras, pero por el momento el paradigma, según Mario Liberani, es que esta ciudad es la primera ciudad. Primer ciudad porque estamos en un momento de transición hacia la urbanización. Es decir, ha triunfado la revolución neolítica. Ha quedado de lado ese largo periodo que venía desde el Paleolítico en que el hombre buscaba su sustento, su alimento, cazando y recolectando. A partir del año 10.000 antes de nuestra era en adelante, comienza un proceso que ya Gordon Childe lo denominaba revolución neolítica, en que el ser humano en determinados lugares o nichos geológicos tales como los valles del Éufrates y el Tigris, y también, ¿por qué no?, en los valles del río Nilo, comienza un lento proceso en que el ser humano comienza a producir sus alimentos, comienza a domesticar plantas y animales, a asentarse y a aprovechar el medio según la observación que va a llevar cientos y miles de años. El éxito de este proceso de la revolución neolítica va a tener sus frutos a partir del año 4000, 3500 en adelante, y lo ubicamos más precisamente en la ciudad de Uruk, donde comienzan a aparecer los primeros asentamientos organizados, estratificación social, y donde empiezan a aparecer comunidades aldeanas que empiezan a trabajar en conjunto, a producir alimentos y excedentes. Y el excedente es el elemento a tener en cuenta, porque eso va a ser el capital primario para dar origen a sociedades estatales. Y cuando hablamos de sociedades estatales, estamos hablando de una ruptura en las relaciones parentales para pensar en relaciones de dominios impersonales. Pero eso es tema de otros textos. Volviendo a la clase de Uruk, tenemos que pensar cómo se llegó a eso. En principio, el triunfo de la revolución neolítica la podemos pensar en los métodos de siembra en el campo, en la periferia de Uruk. Y van a aparecer métodos innovadores que van a mejorar los sistemas de siembra. Para mejorar el sistema de siembra va a aparecer algo que Liberani denomina muy bien como el campo largo, es decir, un sistema de siembra donde se deja de lado la sembradera común, que era un palo donde las personas hacían un agujero en el suelo y sembraba una semilla, y a partir de este momento se empieza a pensar un terreno enorme con surcos y canales de riego. Y por otro lado, el riego por manta,
riego por surco, riego por manta, es decir, un campo inundado, como puede ser los actuales cultivos de arroz. Para el campo largo y el riego por surco se va a usar una herramienta innovadora que es el arado tirado por animales. Esto va a dar mejoras en cuanto a la extensión del terreno, en la siembra, y por otro lado va a tener también otra innovación en el uso de las herramientas en el momento de la recolección de los alimentos, mejor dicho, de lo sembrado, del trigo o de la cebada, y va a ser el uso de la hoz. En estudios hechos, en estudios antropológicos, se vio cómo se mejoraba a través del uso de la hoces hechas de barro, la cantidad de trigo que se podía levantar en una hora cortando con estas herramientas en relación con levantarlo simplemente con la mano. Toda esta especialización y la búsqueda de excedentes de alimentos evidentemente no sale de la nada, sino que esto es producto de una jerarquización en las sociedades y fundamentalmente en las unidades domésticas. Esto sale de lo que Liberani comienza a pensar en primer término como los chiefdom, que es decir, un jefe comunal. Y eso es interesante porque Liberani pone un nuevo concepto, no se juega por hablar de rey o lo que diríamos un basileus en la antigua Grecia, un jeque, le pone un nombre totalmente distinto, el chiefdom lo pone en inglés, pero que en realidad está hablando algo así como de un jefe comunal. Es algo más que un líder tribal, pero tampoco tiene la jerarquía de un rey. Pero en estas simples organizaciones está hablando de un elemento fundamental que tiene que ver con la organización para obtener mejores recursos y excedentes. ¿Y qué hacer con esos excedentes? Pero en principio, antes de hablar de los excedentes y qué se hace con ellos, habría que empezar a plantear la aparición de la agencia pública. La aparición de la agencia, como lo denomina Liberani, no es más ni menos que lo que podríamos pensar como el palacio o el templo. Pero como tampoco es el palacio o el templo en esos sentidos como nosotros lo conocemos en la modernidad, en este sentido Liberani está hablando de una entidad aparte fuera de las unidades domésticas, es decir, fuera de las aldeas. Y la agencia se caracteriza fundamentalmente por tener terrenos o áreas de cultivo, donde los habitantes de las comunidades y de las aldeas deben ir a trabajar y buscar excedentes para ese templo, además de pagar los impuestos. ¿Cómo se pagan los impuestos? Bueno, no se pagan como lo paga hoy el hombre común y corriente a través del dinero, sino que lo paga con los excedentes de las cosechas. ¿Y cuáles son los excedentes de las cosechas? El trigo, la cebada y el arroz. Eso va a ser la moneda, o lo que podríamos considerar moneda de intercambio de estas primeras sociedades. Es el grano lo que va a posibilitar el pago y el sostenimiento de las comunidades. Es muy importante estas semillas, como lo va a ser el maíz en América o el arroz en el extremo oriente. Pero volviendo a la agencia,
Entonces, tenemos un esquema que Mario Liberani llama esquema tripolar, en el cual las aldeas tributan en impuestos y en trabajo. Este trabajo se denomina corbea, que es el pago de impuestos con trabajo. ¿Y dónde se trabaja? No se trabaja en la agencia, es decir, en este protopalacio o templo, sino en los campos de la agencia, donde también se trabaja la tierra en la cosecha de siembra y cosecha de trigo, y si no, en la cría de animales. Otro elemento importante para tener en cuenta con la aparición de la agencia, para pensar ya en sociedades preestatales, tiene que ver con la organización de la guerra. Es decir, cuando se recluta trabajadores en las comunidades aldeanas, se los recluta, por un lado, para ir a trabajar a los terrenos de la agencia, y por otro lado, para formar parte del ejército. ¿Un ejército para qué? Justamente para proteger los excedentes, protegerlos de otros pueblos cercanos, o bien para ir a atacar otros pueblos en caso de hambruna, de ir a robarles los excedentes, ir a buscar animales, ir a buscar personas para someterlos como esclavos, o ir a buscar otros tipos de recursos, materia prima que no hay en Mesopotamia, tales como madera, piedras preciosas, etcétera, o metales preciosos. Y otro de los elementos fundamentales para tener en cuenta del texto de Liberani es la influencia de la revolución urbana, y que se dispara en dos direcciones, que es muy interesante de tener en cuenta. Por un lado, es la creación de las grandes agencias públicas administrativas con criterio despersonalizado, y la otra es que liberó al sector privado de ataduras gentilicias tradicionales. ¿Esto qué significa, esto último? Que todo tipo de relación artesanal que antes estaba dentro de las familias deja de estar en las comunidades para tener un criterio especializado. ¿Qué significa esto? Aparecen los artesanos a tiempo completo en el templo o en el palacio. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de artesanos, no estamos hablando de lo que nosotros pensamos o entendemos hoy en día por artesano, como aquella persona que hace artefactos para la venta, para decoración, sino que es aquella persona que puede hacer desde materiales importantes para la construcción de viviendas, estatuas, un puente, obras de irrigación, etc. Todo ese conocimiento que antes estaba en la aldea y pasaba de generación en generación, como hoy puede ser algún tipo de oficio, esto va a quedar de lado y va a tener escuelas de aprendices en el templo, y va a tener un criterio netamente estatal. Otro de los elementos fundamentales y que tiene que ver con los criterios de especialización es la aparición de la escritura. ¿Qué tipo de escritura? En este periodo se lo va a denominar escritura protocuneiforme, es decir, el uso de tablillas de barro donde se va a escribir arriba con un estilete distintos signos pictográficos, luego llevados a ideogramas, y que va a tener un criterio netamente contable y administrativo. Y esto es uno de los elementos fundamentales del triunfo de la revolución neolítica, porque la escritura en este periodo tiene justamente el criterio de la administración.
Y cuando hablábamos de personal especializado, de los artesanos, empieza a aparecer también en este periodo una persona especializada que es el escriba, aquel que tiene el conocimiento de la escritura para llevar adelante la contaduría de todos estos excedentes, de la cebada, del trigo, cómo se va a administrar, entradas y salidas. Quizás este es uno de los mejores ejemplos de una sociedad ya altamente organizada, despersonalizada y que además ahora tiene una extensión del conocimiento y de la memoria que está dada a través de la escritura.